Vamos a continuar aquí hablando un poco de las tres generaciones de los derechos humanos. Hemos tenido la posibilidad en ese seminario de acercarnos a la historia de los derechos humanos, una breve historia. Seguramente habrá otros enfoques en los cuales pues nos metemos cuando o intervenimos cuando nos toca hablar de los derechos humanos. Y si hablamos desde la historia, yo soy de los que pienso que la historia de los derechos humanos es la historia de la lucha de los pueblos, de la lucha de los individuos por mejores condiciones de vida. Y es esta lucha constante que nos ha llevado a reivindicaciones y a procesos incluso insurreccionales en su momento, contra lo que el momento histórico nos muestra como la necesidad de que surjan individuos que se ocupen de estas luchas. Más adelante, y sobre todo en todo este proceso de la ilustración, surgen individuos que van a profundizar un poco más, van a hacer más análisis de la historia de la humanidad. Si hacemos un enfoque desde el punto de vista del materialismo histórico, nos encontramos con un estudio, un análisis también desde la visión marxista, de que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Pero no me corresponde a mí, digamos, en este espacio, entrar en ese tipo de discusiones. He tratado lo más objetivo posible, entendiendo que nosotros no somos objetivos. También tenemos una carga de subjetividad cuando orientamos este tipo de discusiones, y obviamente esa subjetividad está amarrada a la visión que se tiene desde la perspectiva del análisis científico social. Yo les voy a pedir disculpas, tengo un poquito de carraspera la garganta, entonces voy a estar un poquito afectado por esa parte. Bien, hemos hablado de un enfoque en la historia de los derechos humanos desde la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, la contemporaneidad y obviamente la posmodernidad, y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que da como resultado la creación de la ONU y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y a partir de allí, en medio de todas estas situaciones históricas que se dan en las décadas del 60, pues van surgiendo una serie de discusiones en torno a los derechos humanos. Y la década del 70, y sobre todo cuando se empieza a hablar del derecho al medio ambiente, de un derecho colectivo al medio ambiente, cuando se empieza a hablar de los procesos de ecología, cuando se empieza incluso a profundizar un poco frente a la cosmogonía indígena, la visión del indígena frente a los recursos naturales, frente a la naturaleza, la misma visión que se va dando en las comunidades afros de protección de los territorios, de protección de los recursos naturales, pues ayuda también a configurar una visión de los nuevos grupos de derechos que van surgiendo. Y por eso, cuando los científicos sociales se sientan a organizar este tema de los derechos, pues aparecen las generaciones de los derechos. Ahí vamos a hablar también desde una visión crítica, cuáles son las consecuencias de esas generaciones de los derechos. Yo quiero aquí tomar un documento de la profesora Magdalena Aguilar Cuevas, directora de Promoción de la Cultura de los Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República de México, donde ella nos plantea que existen diversas maneras de clasificar los derechos, tomando diferentes puntos de enfoque. Por ejemplo, el enfoque historicista, que es lo que hemos venido hablando de la historia, tomar en cuenta la protección progresiva de los derechos humanos, y el enfoque basado en la jerarquía. Entonces, va a distinguir entre los derechos esenciales, y ahí es donde nos metemos en el tema de los derechos fundamentales, y los derechos complementarios.
Entonces, el individuo no tiene una vida digna si no está acompañado de otro tipo de derechos. ¿Sí? El individuo, por su condición de individuo, tiene ya unos derechos naturales, ¿sí? Pero al interactuar con otros individuos y al interactuar en un entorno geográfico incluso, aparecen otro tipo de derechos. Entonces vamos a hablar de los derechos complementarios. Ahora bien, la clasificación más conocida de los derechos humanos es aquella que distingue las llamadas 3 generaciones de los mismos. Y el criterio que se fundamenta es un enfoque periódico basado en la progresiva cobertura de los derechos humanos. A esta clasificación nos referimos. La primera generación, ya lo hemos hablado, lo vamos a seguir, digamos, fortaleciendo. Y es la que surge con la Revolución Francesa como rebelión contra el absolutismo del monarca. Se encuentra integrada por los denominados derechos civiles y políticos e imponen al Estado respetar siempre los derechos fundamentales del ser humano, la vida, la libertad, la igualdad, etc. De eso nos vamos a ocupar cuando nos concentremos en los derechos desde la Constitución Política de Colombia. El segundo grupo de derechos aparecen los que constituyen los derechos de tipo colectivo, los derechos sociales, económicos y culturales. Surgen como resultado justo de la Revolución Industrial. En México, la Constitución de 1917 incluyó los derechos sociales por primera vez en el mundo. Fíjense, en Colombia se incluyen después de 1991. Constituyen una obligación de hacer del Estado y son de satisfacción progresiva de acuerdo a las posibilidades económicas del mismo. Y luego aparece el tercer grupo de generaciones, que es los derechos de tercera generación. Entonces, tenemos los llamados derechos de los pueblos o de solidaridad. Surgen en nuestro tiempo como respuesta a la necesidad de cooperación entre las naciones, así como de los distintos grupos que la integran. Yo planteo que los derechos colectivos, en este caso los derechos colectivos y del ambiente, como están en nuestra Constitución, es aquellos que comparte el individuo, no importa el espacio geográfico donde se encuentre, lo comparte simultáneamente con otros individuos. Bien, continuemos sobre el enfoque que da la profesora. Entonces, los derechos de primera generación son derechos que comprenden las libertades fundamentales, los derechos civiles y políticos, son los más antiguos en su desarrollo normativo. Digamos que buena parte, los 2 siglos de la humanidad se dedicaron a esta parte. ¿Sí? Digamos que estos derechos de primera generación fueron los derechos donde la humanidad los tuvo porque los desarrollos de los pueblos no fueron iguales. Y hablo del concepto de desarrollo desde la visión occidental, porque si lo miramos ya desde la cosmogonía indígena, pues o la cosmogonía de los pueblos nativos, para no hablar solamente de los indígenas, sino también de los africanos que fueron sometidos por las potencias europeas, y en el caso de América también sometidos por las potencias europeas, pues obviamente hay unos niveles de desarrollo desde esa visión. Estos derechos corresponden al individuo frente al Estado o frente a cualquier autoridad. Entonces vamos a hablar los derechos fundamentales tal como está en nuestra Constitución Política. ¿Cuáles son las características entonces? Que le imponen al Estado el deber de respetarlos siempre. Solo pueden ser limitados en los casos y bajo las condiciones previstas en la Constitución. ¿Qué implican? Respeto y no impedimento, no prohibiciones. ¿Sí? Entonces, cuando existen los estados de excepción señalados en las constituciones y sobre todo en las colombianas, es muy claro en decir que los estados de excepción no pueden limitar ciertos derechos o los absolutos derechos de los individuos. Limitan ciertos derechos dependiendo, por ejemplo, miren, el tema de la pandemia. La pandemia limitó los derechos de asociación, de movilización, de una serie de derechos que por las condiciones lo exigían. Pero esos derechos tienen que ser, esos estados de excepción tienen que ser tratados con sumo cuidado. Su titular es: en los derechos civiles, todo ser humano en general, y en los derechos políticos, todo ciudadano. Entonces, expliquemos los derechos civiles desde el ser humano en general, es decir, todos los individuos desde su nacimiento hasta su muerte. Los derechos políticos, ya estamos hablando
desde el momento en que el ciudadano adquiere la condición de ciudadano. Para el caso de Colombia, desde los 18 años. Su reclamo en ese caso corresponde al propio individuo, es decir, el individuo para hacerlo valer tendrá que asumir los instrumentos que la Constitución le permite. Nosotros en el capítulo 4 del título de la Constitución nos establece cuáles son esos instrumentos para que el individuo proteja sus derechos. Ejemplo, los derechos, libertad de tránsito, clasificación, libertad fundamental. Ejemplo, puedo circular libremente por mi país. En la Constitución Política de Colombia lo encontramos en el artículo 24. Libertad de reunión y asociación, clasificación, libertad fundamental. Puedo reunirme o asociarme pacíficamente con mis vecinos para lograr mejores para la comunidad. En la Constitución lo encontramos en el artículo 38 de la Constitución. Derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica. Clasificación es un derecho civil. Yo tengo derecho a tener un nombre, un domicilio en estado civil. En la Constitución lo encontramos en el artículo 14, por ejemplo, de nuestra Constitución Política de Colombia. Derecho a ser electo. Pues es un derecho político. Y me dice que yo puedo ocupar un cargo de elección popular en mi país. En la Constitución Política de Colombia lo encontramos en el artículo 40. Derecho al voto. También un derecho político. Yo tengo derecho a votar por el candidato de mi elección en forma libre, secreta y directa. Entonces aquí en la Constitución lo encontramos en el artículo 40 como un derecho fundamental, político fundamental, y en el artículo 103 como un mecanismo de participación ciudadana. Bien, aquí va a aparecer una serie de derechos, ¿sí? Que cada país pues tiene un orden en su constitución y una forma de cómo protegerlo. Aquí estos derechos de primera generación, entonces me voy a ir un poco a nuestra constitución política, ¿sí? Aquí en esta parte nos vamos a encontrar con los derechos, el título 2, que nos habla de derechos fundamentales, ¿sí? Derechos fundamentales que van del artículo 11 de la Constitución Política de Colombia al artículo 41. Allí vamos a encontrar en ese orden el derecho que tiene todas las personas. Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social y económica. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica. Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos. Nadie estará sometido a la esclavitud o a la servidumbre. Nadie será sometido a tortura, ni a penas de tratos crueles e inhumanos. Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada. Toda persona tiene derecho a circular libremente y así sucesivamente. ¿Dónde está la Constitución? Desde el artículo 11 al 41, repito. Entonces, tal como no sé si pudieron participar de los conversatorios que hemos tenido en los encuentros sincrónicos, allí hay una serie de tareitas que les queremos dejar. ¿Sí? Señores líderes sociales, es un imperativo que nosotros conozcamos nuestra Constitución y cómo está organizada. Yo aquí les voy a dar unos tips de este tema que estamos trabajando aquí, que ustedes están viendo en pantalla. ¿Sí? Todos estos artículos que ustedes encuentran aquí, todos estos derechos que ustedes ven aquí señalados, que están incluidos como derechos civiles y políticos, los encontramos en el título 2, capítulo 1 de nuestra Constitución Política. Entonces, vamos a compartir esa pestaña. Aquí vamos a ver el título 2 de los derechos, garantías y los deberes. Aquí vamos a encontrar estos 3 bloques de derechos. Y aquí en este grupo de derechos vamos a encontrar las tres generaciones de derechos. Pero las 3 generaciones vamos a ocupar de los derechos fundamentales. ¿Sí? Y aquí es donde vamos a hablar de derechos civiles y políticos. Y civiles del ciudadano y políticos del ser humano. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar el artículo 11, el derecho a la vida. El artículo 12,
el derecho a una integridad sin que el Estado ni ninguno pueda ser su cuerpo sometido a desaparición forzada, a torturas, a trato de penas crueles, inhumanos o degradantes. Vamos a plantear que el individuo tiene una vida, ¿sí? Pero esa vida se refleja en un cuerpo que tiene signos vitales. Vamos a ir entendiendo cómo los constituyentes organizaron esa constitución. Un cuerpo que tiene signos vitales. Y ese cuerpo que tiene signos vitales, para disfrutar de los derechos, pues ese cuerpo tiene que ser respetado en toda su integralidad. Y la primera parte es que el cuerpo no puede ser afectado en su integridad física. Por eso se habla de la desaparición forzada, de la tortura o de los tratos o penas crueles, inhumanos, degradantes. En el artículo 13 nos dicen que ese cuerpo tiene derecho a ser tratado en condiciones de igualdad. Entonces hablamos del derecho a la igualdad, tal como lo plantea la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en el artículo 14 nos vamos a encontrar con que ese cuerpo, yo cómo lo diferencio de los demás. Entonces el Estado, bueno, tú estableces tu familia, tu padre, tu madre, te coloca un nombre y a partir de ahí empieza un reconocimiento jurídico, tu personalidad jurídica, tu nombre, y aparte un número que te establece la registraduría, la notaría, y luego la tarjeta de identidad, y luego la cédula. Y a partir de ahí te dice, tú eres Pedro Pablo Pérez Prieto, identificado con la cédula de ciudadanía tal. Y con eso es que empiezas a identificarte ante el mundo. Bien, todos los seres humanos tienen derecho a la intimidad, a una protección a ese patrimonio del individuo que es la intimidad, y de la intimidad el derecho al buen nombre, ¿sí? Es decir, el Estado tiene que proteger ese buen nombre y por eso hay unas medidas, incluso desde el punto de vista del derecho penal, para proteger ese buen nombre y para proteger ese derecho a la intimidad. De esa misma mano, así como todos tienen algo que no quieren que conozcas, pues todos tienen algo que quieren que todo el mundo conozca. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te desarrollas frente al individuo? ¿Cuál es tu personalidad? Y el Estado tiene la obligatoriedad de respetar ese derecho al libre desarrollo de la personalidad. Bueno, siempre y cuando ese libre desarrollo de la personalidad no implique la afectación de los derechos de otros, ¿sí? Pero ahí está, artículo 16. En el artículo 17, la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos. Va muy de la mano con el derecho a la libertad. Y llegamos al artículo 18. En el artículo 18 de nuestra Constitución aparece la libertad de conciencia. Los individuos tienen derecho a su libertad de conciencia. Yo soy de los que planteo que nadie puede evitar que yo piense como quiera pensar. Pero las dictaduras y en los gobiernos autoritarios persiguen la acción de expresar la forma en que usted piensa. Entonces se afecta tu derecho de tu libertad de conciencia y no estás obligado a ser molestado por razón de tus convicciones o creencias, aunque el Estado es el que más viola esto, ¿no? Y pues yo no me meto, no. Yo entiendo cómo funciona el Estado, pero también hay que decirlo que el Estado, pues cuando se habla de puestos públicos, pues lo primero que hacen los gobiernos y los mandatarios nacional, regional o locales es, ¿usted qué partido es? A veces estuvo conmigo, no estuvo conmigo, entonces eso le garantiza posibilidades de trabajar en mi gobierno. Eso lo han, digamos, normalizado, pero no debería ser así. En mi concepto, allí hay una afectación a la libertad de conciencia. En esa misma libertad de conciencia tenemos la libertad de culto. Entonces, Colombia hoy es un estado de corte laico, estado laico donde se respeta la libertad de conciencia y obviamente la libertad de cultos. Por eso hoy hay proliferación, incluso me parece a mí a veces que hay una proliferación de cultos, hay una proliferación de grupos religiosos
y pues a veces hay un abuso, en mi concepto, un abuso de esa libertad de cultos. Bien, ahora hablemos de la libertad de expresión y el derecho a la información. Yo en esto sí quiero detenerme un poco. La libertad de expresión es una libertad relativa, si se quiere, del individuo, ¿sí? El individuo tiene la libertad de expresión, pero nuestra Constitución le señala que además de eso, tiene el derecho a recibir información veraz e imparcial. Y aquí es donde pienso que nos quedamos nosotros. Yo pienso que los medios de comunicación sienten que es el derecho de ellos. Los periodistas, muchos periodistas, casi todos, piensan que este es el derecho solo de ellos. Pero aquí hay un tema que sí quiero dejarlo para la reflexión, y es esta libertad de información veraz e imparcial, el derecho que tengo yo. ¿Será que los periodistas lo respetan? Ahí lo dejo. Está la libertad de expresión y derecho a recibir información, pero muy claro, información veraz e imparcial. Bien, siguiendo con el grupo de derecho, el artículo 21 nos va a hablar del derecho a la honra. Va muy de la mano con el derecho al buen nombre, con el derecho a la intimidad de la persona y ese derecho, ese patrimonio que tiene el individuo, que es la honra. De la gente no se puede hablar lo que no es, si no es. Y por eso, desde el Código Penal se aprovecha también para hacer respetar este derecho. Aquí aparece en el artículo 22 de nuestra Constitución y modificado, y se le agregó el artículo 22A, el derecho a la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Y nos preguntamos, incluso hasta antes de los acuerdos de paz, ¿cómo hacer cumplir el derecho a la paz? ¿Cómo le digo yo a los grupos armados? Los voy a entutelar si no hacen la paz. ¿Sí? Entonces uno podría decir que el derecho a la paz es un derecho colectivo, ¿no? Y es un deber de todos, el derecho a la paz. Yo llegué a decir que la interpretación que se le daba al artículo 22 era que usted tiene el derecho a que sus vecinos pues no lo molesten y lo dejen tranquilo, y que si hacen su fiesta no, eso no lo afecte, pero no. Hubo que generarse una dinámica en relación con la paz y los acuerdos con un grupo insurgente para que el Estado se metiera incluso a modificar la Constitución y agregar el artículo 22A, asegurar que quien se meta a patrocinar grupos armados pues será sancionado, aunque ya está en el Código Penal, ¿sí? Pero aquí le hacen una amplitud a este derecho, al derecho a la paz, y aparece en el artículo 22 como derecho fundamental. Eso lo vamos a dejar ahí para otro momento. En el artículo 23, aquí sí tengo que decir que creo que ese es de los mayores alcances que tenemos hoy. Hoy casi todo el mundo en Colombia, todos los ciudadanos colombianos, hablan del derecho a petición. Lo conocen, lo ejercen, y puedo decir, incluso se reglamentó. No recuerdo la ley en ese momento, pero fue reglamentado para el caso de los particulares también. Como el artículo 23, en mi concepto, es el derecho por el cual es la cuota inicial para hacer cumplir otros derechos. Fíjense en cómo el artículo 23 nos llevó a eso, ¿sí? Y cómo hoy hay unas directivas de los organismos de control, sobre todo de la Procuraduría General de la Nación, en el sentido de que tener mucho cuidado, porque además el incumplimiento de este derecho es un motivo de sanción para servidores públicos, ¿sí? Bueno, en eso creo que hemos avanzado. Bien, aquí hay un ejemplo que se ha estado dando permanentemente, que es el derecho a la libre circulación, estipulado en el artículo 24 de la Constitución, ¿sí? Que en algún momento, en algún gobierno, quisieron hacerle unas modificaciones para tener un control de los ciudadanos. Afortunadamente la Corte Constitucional le advirtió que eso no se podía hacer y lo dejó tal como estaba inicialmente. Y ahora el derecho al trabajo. Fíjense que aquí aparece el derecho al trabajo como un derecho del individuo y una obligación social. Por eso
Más adelante lo vamos a encontrar como parte de los derechos económicos del ciudadano. El trabajo es un derecho y una obligación social y gozan todas sus modalidades de la especial protección del Estado. De la misma mano, con el derecho al trabajo aparece en el artículo 26 la libertad de escoger profesión o oficio. Toda persona es libre de escoger profesión o oficio. ¿Sí? La ley podrá escoger, exigir títulos de idoneidad. En el artículo 27 hay un elemento allí que es la libertad de enseñanza y la libertad de cátedra, tan de moda sobre todo cuando se dan ciertos debates al interior de las universidades sobre la libertad de cátedra, sobre esto que hacemos los profesores y que algunas autoridades, incluso algunos directivos universitarios no lo ven con buena manera, incluso algunos llegan a decir que es que los profesores adoctrinamos. Bueno, los profesores exteriorizamos y compartimos un conocimiento y cuando se trata de ese tema de las ciencias sociales, pues allí hay un planteamiento y a veces hay un poco de matiz, de subjetividad. Pero para eso aquí no hay verdades, siempre digo yo, no hay verdades absolutas. El artículo 28 de la misma Constitución ya nos habla de uno de los derechos civiles más protegidos, que es el derecho a la libertad, y es el que más se ha venido hablando, que digamos dentro de ese primer grupo de derechos de primera generación, el derecho a la vida y a la libertad. ¿Qué será de la vida sin la libertad? Por ejemplo. Y aquí establece, obviamente aquí hay un planteamiento a partir del derecho penal, de lo que tiene que ver los procesos penales, pero la libertad está enfocada también a muchos aspectos que tienen que ver con el individuo. En el artículo 29, una de las instituciones más importantes de estos derechos fundamentales es la posibilidad que tiene el individuo de defensa, el derecho a la defensa, ¿sí? Que es el debido proceso. Y aquí se habla no solamente frente a actuaciones judiciales, sino también administrativas, ¿sí? Entonces aquí lo resalto, actuaciones judiciales y administrativas para el caso del debido proceso. Bien, ya el artículo 30 nos habla otra parte que tiene que ver con el derecho a la libertad, que es el derecho al habeas corpus. Incluso una de las mayores luchas que se dio en la Edad Media contra el absolutismo, los primeros abogados, podemos decir, una de las mayores discusiones era cómo la monarquía absolutista, cómo el monarca consideraba que un individuo tenía que ir a la cárcel y se iba a la cárcel y punto. ¿Pero y por qué? Pues porque sí, por el capricho del individuo. Entonces, digamos en los gobiernos autoritarios, en los modelos autoritarios, en las dictaduras, todavía, en algunas, en pleno siglo XXI, todavía hay gente que es detenida sin la posibilidad sin saber por qué está detenida. Yo hago mucha referencia a la famosa cárcel de Guantánamo. Allí todavía hay gente detenida sin saber, sin un juicio y sin saber por qué está detenida, solamente por la sospecha de ser parte de un grupo, comillas, terrorista, ¿sí? Y allí no pareciera que no funciona el derecho. Parece que el derecho internacional ni el derecho funciona en la isla de Guantánamo. Yo en eso he sido un poco crítico frente a esa institución del habeas corpus. Lo que le tocó hacer a los abogados en la Edad Media, todavía le toca hacerlo hoy en día, en pleno siglo XXI, frente a algunas decisiones de ciertos estados que se imponen en el mundo. El artículo 31 nos lleva al derecho de apelación, que hace parte del debido proceso. El artículo 32 hace una referencia a qué sucede con el delincuente sorprendido en flagrancia, ¿sí? Que puede ser aprendido y llevado ante un juez por cualquier persona. Bueno, eso no está muy claro. Hoy en día una persona la detienen en flagrancia y si no se le instaura la debida denuncia penal, esa persona es liberada inmediatamente. Allí pienso yo que hay algunas situaciones no muy claras. El artículo 33 da la garantía de no autoincriminarse, le dan la libertad al individuo que si se quiere declarar culpable dependiendo las evidencias y los hechos, y entre otras cosas no
comprometer a su cónyuge o a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo afinidad o primero civil. El artículo 34 prohíbe ya las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación. Aquí en algún momento de la historia de Colombia, en el derecho penal nuestro, tuvimos penas de destierro, ¿no? Nunca hemos tenido prisión perpetua. La máxima pena en Colombia hoy son, creo que 60 años. Bueno, y la confiscación que hoy, esa confiscación se la dan a la fiscalía bajo la figura de extinciones de dominio sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito o en perjuicio del tesoro público con grave deterioro de la moral social. El artículo 34 pues aparece en algún momento la prohibición de la extradición de colombianos. Hoy la permiten, sí, bueno, todos sabemos cuál fue la forma en que se restableció la prohibición en Colombia, no me voy a meter en esa parte. El artículo 36 reconoce el derecho del asilo, el derecho al asilo, como una de las instituciones del derecho internacional, el derecho al asilo. Y el artículo 37 ya empieza a hablar como un derecho, es un derecho individual, el derecho del individuo a reunirse, pero también se convierte en un derecho colectivo, el derecho de la parte del pueblo a reunirse. Ya el artículo 38 nos lleva al derecho de asociación para el desarrollo de las distintas actividades de la persona que la integran. El artículo 39 nos lleva a la libertad y el derecho de asociación sindical. Muy perseguido este tema de los sindicatos, pero también en este sentido se ha logrado que se avance. Hoy con la reforma laboral se pretende que fortalecer mucho la figura de la institución sindical. El artículo 40 ya nos lleva al derecho de participación política. Entonces aquí ya nos dice toda una serie de ejercicios para la participación en los derechos políticos. Por ejemplo, el derecho a elegir y ser elegido, a tomar parte en elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación democrática, a constituir partidos, movimientos y agrupaciones políticas sin limitación alguna, a formar parte de ellos libremente y a difundir sus ideas y programas, a tener iniciativa en las corporaciones públicas, a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley, a acceder al desempeño de funciones y cargos públicos, salvo los colombianos por nacimiento, por adopción y que tengan doble nacionalidad. ¿Sí? Aquí hay una parte muy importante y es que se garantice la participación efectiva de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Bien, y fíjense en que cierra este primer grupo de derechos fundamentales algo que me parece supremamente importante que ha logrado hoy que las instituciones de educación públicas y privadas sea obligatorio el estudio de la Constitución y de la instrucción cívica. Pero fíjense que, pues, ¿cómo les parece mejor? que en esto todavía estamos muy quedados. Porque muchos profesores no, es decir, los profesores que hoy pretenden transmitir esto de la Constitución, pues no fueron preparados para eso. Entonces todavía falta mucho que nuestros estudiantes, que nuestros nuevos ciudadanos tengan acceso a esto de la Constitución. Yo soy profesor de Constitución e insisto mucho en la necesidad de que el ciudadano y el líder social maneje y conozca la Constitución. Aquí termina el primer grupo de derechos como derechos fundamentales, es decir, derechos de primera generación. Ahora entonces veamos ya un poco más en detalle, ¿sí?, el tema de los derechos de segunda generación. Fíjense que aquí vamos a hablar un poco de los derechos de segunda generación. Entonces, estos derechos de segunda generación, ¿qué comprenden? Comprende lo que se va a denominar como derechos económicos, sociales y culturales. Son derechos de contenido social para procurar las mejores condiciones de vida. Entonces, allí, ¿cuáles son las características? Bueno, voy a ampliar un poquito más. Amplía la esfera de responsabilidad del Estado, impone un deber a ser positivo por parte del Estado. Satisfacción de necesidades y prestación de servicios. Ojo,
que cuando empezamos a hablar de prestación de servicios, yo concibo la prestación de servicios como la forma con que el Estado va a hacer efectivos los derechos. Porque es que en la interpretación, en mi concepto de carácter mercantilista de los derechos, entonces convirtieron los derechos en servicios. Entonces, a usted le prestamos un servicio, ¿sí? No es que usted esté ejerciendo un derecho, y así no es. Es el derecho y cómo el individuo, o cómo el Estado, perdón, el derecho del individuo y cómo el Estado lo ejerce a partir de la prestación de un servicio. Entonces, allí no nos podemos equivocar. Su titular es el individuo en comunidad que se asocia para su defensa. Entonces, esta parte es la que tenemos que diferenciar, porque cuando nos hablan de que le prestamos el servicio educativo, le prestamos el servicio a la salud, ¿sí? Le prestamos el servicio de transporte para su movilidad, le prestamos el servicio celular para la comunicación y demás, ¿sí? Sí, se le presta el servicio, pero para que pueda el individuo ejercer el derecho, ¿sí? Entonces, esa parte es muy importante, señores líderes sociales, que la tengan en cuenta, y señores servidores públicos. El Estado presta servicio en algunos momentos. Por ejemplo, el Estado hoy presta los servicios públicos esenciales como el agua potable, y debe estar en control del Estado, ¿sí? El servicio de alcantarillado, que es una forma de cómo lo que hablamos de la sanidad pública, ¿sí? El servicio de salud a través de su red hospitalaria. Pero lo que está teniendo que hacer el Estado es ejercer ese derecho del individuo. El individuo que tiene que ejercerlo. Por eso el individuo tiene que pasar a su reclamo de manera inmediata e indirecto, y está condicionado a las posibilidades económicas del país. ¿Estamos de acuerdo? Y son legítimas aspiraciones de la sociedad, ¿sí? Entonces vamos a hablar de esos derechos. Derecho a un salario justo, pues con un derecho económico. Yo tengo derecho a percibir un salario que sea suficiente para mantener un nivel de vida adecuado. La libertad de asociación es un derecho social. Ya hablamos de la libertad de asociación. Entonces, en ese ejercicio del derecho al salario justo, pues tengo el derecho a la libertad de asociación sindical. El derecho a tomar parte libremente en la vida cultural, derecho cultural, como lo vamos a ver más adelante. Yo tengo derecho a ir a los museos, a las ruinas. Yo tengo derecho a practicar las artes para fortalecer la identidad cultural nacional, ¿sí? Ahora vamos a enunciar los derechos económicos, sociales y culturales. Bien, yo aquí no me voy a meter porque voy a la Constitución, ¿sí? Vamos a la Constitución, ¿sí? La Constitución, por su parte, nos lo vamos a encontrar en el artículo 42 al 77. Pero ese grupo de derechos, ¿sí?, van a aparecer divididos, según la estructura de la Constitución, en un grupo que va a llamar derechos sociales, en un grupo que se va a llamar derechos económicos y en un grupo que se va a llamar derechos culturales. Tal cual como aparece, digamos, en la estructuración de los derechos de segunda generación. Pero vamos a ver cómo están los derechos sociales. Entonces, los derechos sociales, en mi concepto, son los derechos del individuo en sociedad. ¿Cuál es el primer grupo en que interactúa el individuo? La familia. Y la familia, según el artículo 5 de la Constitución, el principio del Estado colombiano, la familia es protegida por el Estado. Entonces, aquí aparece que la familia, artículo 42, es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Pero ojo, que esto fue el planteamiento desde la visión de los constituyentes de 1991. Hoy en el siglo XXI, hoy se viene hablando de otros tipos de familia. No me corresponde a mí meterme en esta discusión, ¿sí? Porque tampoco el diplomado nos va a meter en esta discusión. El diplomado pretende que los participantes conozcan la clasificación de los derechos, ¿sí?
pero ese es un tema que lo dejo allí en remojo, porque hoy se habla de otros tipos de familia, pero no me voy a meter allí. Entonces el primer grupo que tenemos es la familia y por eso el Estado protege la familia, protege cuando se presenta el tema del patrimonio familiar, cuando se presenta la situación de cómo constituir la familia y cómo disolverla, ¿sí? Cómo se constituye el matrimonio y cómo se disuelve el matrimonio, ¿sí? La misma violencia intrafamiliar y demás, ¿sí? Bien, la protección de los hijos, la progenitura responsable, todos estos elementos, el papel de los matrimonios religiosos y los efectos civiles, la disolución, ya lo dije, la condición del estado civil de las personas. En el artículo 43 nos vamos a encontrar que ya la Constitución se ocupa, señala claramente la igualdad que debe existir entre la mujer y el hombre, con iguales derechos y oportunidades. Pero este es un artículo que yo lo planteo, se concentra en la protección de la mujer, en los derechos de la mujer, ¿sí? Y en ese sentido es muy claro y todo lo que se desprende a partir de la mujer. Ya a partir del artículo 44 ya nos encontramos, 44, 45 y 46, la protección de los individuos dependiendo su situación biológica, su estado biológico, su aspecto cronológico. Entonces el artículo 44 nos habla de los derechos, esos sí, absolutos, ¿sí? De los niños y las niñas, los derechos fundamentales de los niños, y cierra este derecho con que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Aquí es donde yo digo que los derechos son absolutos. En el artículo 45 se va a ocupar entonces de los derechos del adolescente. ¿Sí? Entonces estamos hablando de otro grupo de individuos dependiendo su edad cronológica. El artículo 46 ya nos va a hablar de los derechos del adulto mayor o de la tercera edad, ¿sí? Y en el artículo 47 ya nos va a hablar de una población que por sus condiciones, ¿sí? Físicas, aquí nos habla de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, tendrán unos derechos por parte del Estado. En esto creo que hemos avanzado porque hoy hay política pública en relación con la población en condiciones de, algunas hablan de la discapacidad, hoy hay otros conceptos, condiciones de desigualdad pues que hay en relación con ellos. Ya en ese mismo grupo encontramos el derecho ya a partir del artículo 48, el derecho a la seguridad social. Pero miren cómo dicen, la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio, ¿sí? Pero, a pesar de que dice que es un servicio público, nos dice también que es un derecho irrenunciable de los habitantes del territorio. Entonces, servicio público y derecho, ojo con esa parte, es un derecho y es un derecho social, ¿sí? Vamos al artículo 49 que nos lleva al derecho, que ya la seguridad social tuvo una serie, este artículo tuvo una serie de modificaciones, sobre todo en el año 2005, en el periodo de gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez. Allí en nuestro concepto se quitaron una serie de beneficios a la población y por eso se dio esta parte. Entonces en el artículo 49, que aquí me pasé, vamos a encontrar el derecho a la salud básica. Y aquí ya nos separa un poco entre la atención de la salud y el saneamiento ambiental como servicios públicos a cargo del Estado. Entonces aquí encontramos el derecho al agua potable, el derecho, el tema del manejo del alcantarillado, el tema de los servicios de recolección de basura y demás, ¿sí? Como una parte inherente al saneamiento ambiental. El artículo 50, aunque ya esto no se aparece en el artículo en la Constitución, pero ya digamos que aquí hemos avanzado, pues ya todo niño, la Constitución dice que todo niño hace una salvedad, tiene menor de un año que no esté cubierto por
por algún tipo de protección o seguridad social, tendrá derecho a recibir. Hoy en día es muy difícil que no haya niños ya protegidos, porque desde que nace ya tiene esa protección. El artículo 51 nos va a llevar entonces a el derecho a la vivienda digna. Aquí poco hemos avanzado y para hacer efectivo ese derecho hay tres formas, ¿sí? Planes de vivienda de interés social, los sistemas a largo plazo y las formas asociativas, ¿sí? Allí hay unos avances, pero todavía falta mucho. Y el artículo 52 entonces nos lleva al derecho a la recreación y al deporte. Aquí finaliza los derechos en mi concepto y en mi lectura, los derechos sociales, ¿sí? Entonces pasamos al artículo 53, que ya nos lleva a los derechos de los trabajadores como un derecho económico. ¿Dónde estamos quedados? Que en Colombia todavía, después de 33 años de la Constitución, no existe Estatuto del Trabajo. No existe. Aquí aparece, ya le ha tocado a la Corte Constitucional, ¿sí?, fallar y generar jurisprudencia en torno a estos principios fundamentales, que aquí estamos quedados. Bueno, habíamos logrado también que el Código Sustantivo de Trabajo reconozca algunos elementos aquí. En el artículo 54, pues vamos a hablar de las obligaciones del Estado y el empleador para con los trabajadores, como es la formación y habilitación profesional y técnica a quienes lo requieran. El artículo 55 nos lleva a la negociación colectiva, como derecho de los trabajadores, el derecho de huelga, en el artículo 56, y la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas. Allí encontramos, digamos, estos derechos económicos. Y nos vamos al derecho a la propiedad como un derecho económico señalado en el artículo 58. En Colombia se reconoce el derecho a la propiedad privada. El artículo 59 sigue desarrollando un poco más lo que tiene que ver con ese derecho y nos habla un poco de la propiedad en caso de guerra, ¿sí? Estos casos no se han visto todavía, pero están allí. La promoción del acceso a la propiedad, cómo el Estado promoverá, de acuerdo a la ley, el acceso a la propiedad. La protección a la propiedad intelectual, que está en el artículo 61. El destino de las donaciones, en el artículo 62. Y establece que la propiedad pública, ¿sí?, los bienes de uso público, como son los parques naturales, las tierras comunales, etc. El artículo 64 ya nos lleva, y este fue uno de los factores que parecen más señalados en los acuerdos de La Habana, el acceso a la tierra para los campesinos, que nos permita que el campesino pueda trabajar la tierra. Este gobierno se ha venido como caracterizando y garantizando ese derecho. La protección del Estado a la producción de alimentos. Allí estamos quedados porque todavía somos importadores de alimentos. Hoy nos hemos metido un poco más en la producción de alimentos. Y finaliza los artículos económicos con los créditos agropecuarios. Ya a partir del artículo 67 nos vamos a encontrar con el derecho de los derechos culturales. Entonces ahí aparece la educación, y aquí quiero señalarlo como un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Y aquí, ¿por qué hablamos de como una parte del derecho cultural? Pues porque aparece la posibilidad del acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, a los demás bienes y valores de la cultura. El artículo 68 desarrolla y sigue ampliando un poco quiénes pueden participar en el proceso educativo. Entonces habla de que los particulares también hacen parte del proceso educativo, la participación de la comunidad educativa en las decisiones de las decisiones que tomen las instituciones educativas, y el papel de los profesores, los padres de familia, la educación étnica, ¿sí?, el derecho a una educación que respete y desarrolle la identidad cultural, y los programas para erradicar el analfabetismo y las personas con necesidades educativas especiales. El artículo 69 nos lleva a la autonomía universitaria. Aquí se desprende la ley 30 que hoy se está replanteando. Ya el artículo 70 nos lleva al derecho a la cultura, ¿sí? El artículo 71, el derecho al fomento de la ciencia, la cultura y las expresiones artísticas. El artículo 72, a la protección del patrimonio cultural.
El artículo 73, la protección de la actividad periodística. Yo les decía, es el artículo que tienen que decir los periodistas, en nuestro artículo, porque a veces los periodistas piensan que es que el artículo, que la libertad de expresión es patrimonio de ellos. El derecho de los ciudadanos, en el artículo 34, a acceder a los documentos públicos. ¿Sí? El derecho al espectro electromagnético como un bien público a mano del Estado que lo concesiona para que puedan transmitirse muchos medios de comunicación, pero pertenece al Estado. El artículo 76 fue derogado hace ya 10, 12 años, ¿sí? Y el artículo 77 ya nos habla de la ley de televisión. Y tenemos la Autoridad Nacional de Televisión. Allí terminan los derechos de segunda generación a la luz de la Constitución Política. Vamos a hablar entonces el capítulo 3 que nos habla de los derechos colectivos y del ambiente. Entonces volvamos acá, ¿sí? ¿Qué es eso de los derechos de tercera generación? Entonces los derechos de tercera generación también se les llama derechos de los pueblos, derechos de solidaridad, derechos que comprende, hace referencia a 3 tipos de bienes que se pueden englobar en la paz, el desarrollo y el medio ambiente. Pero fíjense que yo les hablaba a ustedes de la paz en el artículo 22, ¿sí? Paz como un derecho civil, el desarrollo como un derecho económico, social y cultural, y el medio ambiente como un derecho de cooperación entre los pueblos, de los distintos grupos que conforman un Estado, de la nación y de las naciones entre sí. ¿Cuáles son las características de esos derechos? Pertenecen a grupos imprecisos de personas que tienen un interés colectivo común. Por eso yo hablaba en su momento que los derechos colectivos, en mi concepto, son los derechos que comparte el individuo, no importa su ubicación geográfica. Requieren para su cumplimiento de prestaciones positivas, hacer, dar, o negativas, no hacer, que es cuando se presenta la omisión por parte de los funcionarios de sus funciones como tal. Recuerden cuando estuvimos hablando de los derechos fundamentales, artículo 6. A los funcionarios se les castiga o se les sanciona por no hacer, ¿sí? Y entonces, claro, allí y aparecen en el Código Disciplinario Único también lo que se va a llamar el Código Disciplinario Único por no hacer, y en el Código Penal el prevaricato por no hacer, ¿sí? Por dejar de hacer lo que le corresponde hacer. Tanto un Estado como de toda la comunidad internacional. Su titular es el Estado, pero también puede ser reclamados ante el propio Estado en caso de que grupos pertenecientes al mismo, ante otro Estado en caso de la comunidad internacional, es decir, de nación a nación. Esto es la consulta previa en mi concepto, a pesar de que plantean como un derecho fundamental, es un derecho colectivo, en mi concepto. Bueno, eso lo vamos a mirar. Aquí mire cómo aparecen los grupos étnicos tienen derecho al desarrollo económico. Mi país tiene derecho a elegir su forma de gobierno, la autodeterminación de los pueblos. Todos los países tienen derecho a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Eso tiene que ver mucho con el derecho internacional. Un país no agredirá a otro, ¿sí? Y los derechos de los pueblos son la autodeterminación. Entonces vamos a hablar de eso a partir de la Constitución. Fíjense que la Constitución Política, este elemento de autodeterminación, lo reconoce como un principio señalado en el artículo 9 de la Constitución Política. Principio de la autodeterminación de los pueblos, la soberanía y el derecho internacional. Vamos a ir concluyendo esta conferencia con el capítulo 3, que habla de los derechos colectivos del ambiente. Aquí es donde aparecen los derechos de tercera generación en la Constitución Política. Entonces aparece el primer derecho, que es el derecho de los consumidores. Entonces yo digo, por eso hablo de que las personas que hacen uso de bienes y servicios, que somos todos, ¿sí? Cuando hablamos de bienes, les llamamos consumidores. Cuando hablamos de servicios, les llamamos usuarios, ¿sí? Todos somos consumidores, usuarios de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, en el artículo 78 se protege el derecho de los consumidores. Ustedes ven allí, en medio de los noticieros, un personaje que se ha hecho muy famoso y que genera una pedagogía del consumidor, tal cual, ¿sí? Tal cual nos lleva allí
sobre cómo están los precios, qué derechos tiene el consumidor, que cuando se presentan ciertas situaciones. Yo le pregunto a mis alumnos si lo han visto, sí, todos lo reconocen, pero no le ponen la atención a esa enseñanza que nos da tal cual en el programa del Boletín del Consumidor de la Confederación Colombiana de Consumidores. Bueno, y aquí aparece ahora sí en el artículo 79 el derecho a un ambiente sano. Y dicen todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano, ¿sí? La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que los pueden afectar. ¿Sobre qué estuvimos planteándonos en las sesiones sincrónicas? ¿La comunidad sí participa en esto, sí o no? ¿Sí? ¿Qué papel juega la consulta previa en esto? ¿Por qué las comunidades intervienen tanto y reivindican la consulta previa? Porque por lo general las intervenciones están afectando al medio ambiente. Y aquí está el artículo 79, ¿sí? Entonces, aparece como un derecho. Por eso yo hablo de que el derecho a la consulta previa, en mi concepto, es un derecho fundamental, pero también es un derecho colectivo. El artículo 80 nos habla de la protección de los recursos naturales como una obligación del Estado. En el marco del desarrollo sostenible, la conservación, restauración y sustitución cuando es el caso. En el artículo 81 hay una señala claramente la prohibición de importación y fabricación de armas químicas y nucleares como un derecho que tiene que ver con la protección del individuo en el colectivo. Y en el artículo 82, la protección del espacio público. Este también es un elemento muy de moda, si se quiere la palabra, en relación con la protección del espacio público. El espacio público había generado múltiples sentencias como un derecho colectivo que se encuentra de la mano con el derecho, sobre todo en materia de los vendedores ambulantes, con el derecho al trabajo a partir de ese principio de la legítima confianza que el Estado permite y la Constitución, las Cortes lo han dicho, la Corte Constitucional, ¿sí? Pero también como un derecho colectivo. Entonces, ¿qué hacemos allí? Es un derecho que tenemos que compartir, ¿sí? Y que el Estado tiene que proteger. Bueno, estimados participantes, los dejo de tarea que revisemos desde el capítulo 4 de la protección y aplicación de los derechos. Aquí eso van a tener la posibilidad de verse con otros docentes, con otros colegas, sobre los instrumentos de protección. Entonces vamos a plantearnos la pregunta orientadora, ¿sí? Porque en esta material que les comparto, va a quedar aquí grabado, ¿sí? Ojalá lo puedan ver. La profesora, ¿sí?, que nos habla de los 3 grupos de derechos, nos lleva a mezclar derechos fundamentales con derechos colectivos, con derechos sociales y demás, ¿sí? Bueno, ya esto ya lo hemos visto, no lo voy a dejar aquí. Quiero que nos concentremos entonces en todo lo que fue estos procesos. Voy a disminuir un poquito para que les quede esta imagen de cómo están distribuidos los derechos y todo ese recorrido histórico que dimos en la historia de los derechos humanos, que luego fueron los derechos de primera, segunda y tercera generación. Muchas gracias, espero que disfruten de este video, que podamos encontrarnos en otra forma, en otro momento, y que dentro del diplomado sobre consulta previa, este sea un ejercicio que aporte en su proceso. Muchas gracias y estamos en otra próxima oportunidad.